Buenos días con todos. Nosotras somos las integrantes del grupo número 4 del curso Contabilidad Nacional con el docente Larry Mendoza Castillo. Quisiera comenzar presentando a las integrantes del grupo: Ingrid Colquehuanca, Andrea Silva, Maricielo Fuentes y quien les habla, Fátima Chuquipa. Nosotros hemos escogido el tema del subempleo y su impacto en el crecimiento económico en la región La Libertad en el periodo 2007 al 2019. Como se puede observar, acá tenemos el índice de nuestro trabajo, las generalidades, la metodología, el marco teórico, los resultados y las conclusiones. Asimismo, queremos comenzar agradeciendo al profesor del curso, el profesor Larry, quien constantemente se encuentra dándonos su apoyo y motivándonos en cada uno de los trabajos que realizamos. Bueno, nos vamos a centrar en la realidad problemática. En este caso quiero comenzar describiendo el subempleo, que es uno de los problemas más grandes que presenta el mercado laboral. Se da cuando los trabajadores se ven obligados a realizar empleos con un nivel de calificación inferior a los que deberían tener y por ende comienzan a tener ingresos menores a los que también deberían tener, ¿no? Otra característica del subempleo es que los subempleados consiguen trabajos con menores a las 8 horas estipuladas en nuestro país. El aumento reciente de las tasas de subempleo, originado tanto por la demanda de ciertos oficios como también por la escasez de la creación de empleo, ha motivado a la preocupación de muchos peruanos. Es por ello que se ha notado en los últimos años que el subempleo ha mostrado una tendencia al alza, pese al crecimiento económico que se ha visto en nuestro país. Y es ahí donde entra la otra variable, como se puede observar, que es el crecimiento económico, el cual se refiere al incremento que existe en un periodo determinado de tiempo en un país de la producción de bienes y de servicios eh, en, un, en una economía, ¿no? Este crecimiento se encuentra medido principalmente por el Producto Bruto Interno, o mejor conocido como el PBI de cada país. Las razones del crecimiento económico son diversas. Dentro de ellas se encuentra el capital físico como también el capital humano. Y si se va a hablar de este último, se conoce que en el Perú, pese al contexto de la expansión económica, es muy común escuchar del subempleo que presentan los egresados universitarios, ¿no? Siempre se escucha que tal vez un egresado de una universidad ha comenzado a trabajar en un empleo que no tiene nada que ver con lo que ha estudiado, lo cual genera que bajen sus expectativas de remuneraciones. Todo lo mencionado nos ha llevado a concluir en que nosotras queríamos tratar el tema del subempleo y su impacto que tiene en el crecimiento económico. De esta manera buscamos informar no solo a los liberteños, sino también a los demás habitantes del Perú, a que traten este tema poco hablado y puedan informarse. Le paso la palabra a mi compañera Maricia. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre el planteamiento del problema. Bueno, ¿cuál es el impacto del subempleo en el crecimiento económico de la región La Libertad en el periodo de los años 2007 al 2019? Y la hipótesis es: el subempleo tiene un impacto negativo en el crecimiento del PBI en la región La Libertad en el periodo 2007 al 2019. Pasa, por favor. Bueno, los objetivos generales. El objetivo general va a ser medir el impacto que provoca el subempleo en el crecimiento económico en La Libertad con respecto al periodo comprendido entre 2007 a 2019. Los objetivos específicos van a ser: primero, observar la evolución del subempleo en la región La Libertad durante el periodo 2007 al 2019. El segundo, analizar el crecimiento económico en la región La Libertad durante el periodo de los años 2007 y 2019.
y ejecutar un modelo matemático econométrico para comprobar el impacto del subempleo en el crecimiento económico de la región La Libertad en los años ya mencionados. Pasa, por favor. Bueno, la metodología. La metodología. Primero, el informe de investigación tiene un enfoque aplicado de tipo no experimental, cuantitativo, correlacional, causal y longitudinal. Bueno, el hecho de este enfoque es que no se ha manipulado ninguna de las variables que han sido establecidas por el INEI y que solo hemos buscado analizar la relación que tiene la variable del subempleo con la variable del crecimiento económico. Bueno, como ya he mencionado estas dos variables, primero la variable de la tasa del subempleo es la independiente y la del crecimiento económico es la dependiente. En material y método, las respectivas variables que ya he mencionado, hemos extraído de lo que son documentos del ENAJO y los otros datos del INEI. También hemos sacado datos de el BCRP y se va a realizar mediante un análisis estadístico en el programa estadístico SPS. El modelo matemático, bueno, vamos a usar un modelo econométrico y los datos estadísticos del NAJO que han sido brindados por el INEI, del cual se extrajo la PEA y diferentes datos que ya vamos a ir mencionando. Pasa, por favor. Bien, dentro del marco teórico tenemos a la teoría general del subempleo, a la teoría del crecimiento económico, al modelo de solo ampliado, al mercado de trabajo de los clásicos y también a la teoría general del empleo, un contraste clásico y keynesiano. Bien, para iniciar con la teoría general del subempleo, Keynes decía que el subempleo era un fantasma que recorría el mundo y que este era todavía peor en los países tercermundistas. El análisis económico del subempleo se centra generalmente sobre el concepto de que la productividad marginal de la mano de obra se aproxima a cero. La teoría del crecimiento económico es una de las ramas de la economía más importantes debido a que estudia cuáles son los determinantes del crecimiento económico a largo plazo y también las políticas que deben impulsarse para estimular el crecimiento económico. El modelo de solo ampliado es muy importante, ya que admite, a diferencia de los demás, que pueden sustituirse ciertos factores como lo son el capital y el trabajo. En el libro titulado El capital humano en las teorías del crecimiento se describe que solo incorpora el equilibrio macroeconómico entre ahorro e interés. Y ahora, en el mercado de trabajo de los clásicos, bien, aquí se diferencian los salarios reales. Se mencionan que la ocupación para los clásicos están estrechamente relacionados. Un aumento de la ocupación está ligado a tasas de salarios reales más bajos, así que la disminución de los salarios incrementa los niveles de empleo y por lo tanto un incremento en los salarios disminuye los niveles de empleo, presentándose así una relación inversamente proporcional entre el salario real y el nivel de ocupación. En la teoría general del empleo, en el que se realizó un contraste entre los clásicos y los keynesianos, la teoría económica muestra discordancia entre las teorías keynesianas y clásicas, pues cada una posee fundamentos teóricos que difieren la una de la otra. Los clásicos defienden el supuesto del pleno empleo, mientras que los keynesianos plantean que el pleno empleo es un supuesto teórico y que lo que existe en la práctica es subempleo. Bien, y ahora vamos a... ¿Podrías pasar, por favor, la diapositiva? En el marco conceptual tenemos al subempleo, que viene a definirse específicamente como el empleo con un salario por debajo del mínimo vital, o de lo contrario, un empleo con menos de 8 horas de trabajo por día, teniendo como resultado una inestabilidad laboral de los habitantes. También tenemos al subempleo visible, que hace referencia a aquellas personas que trabajan menos de 35 horas, pero que quisieran laborar mucho más tiempo,
Por ejemplo, un trabajador a tiempo parcial que desea un puesto a tiempo completo. También tenemos al subempleo invisible, que dentro del cual están las personas cuyos ingresos son menores a un ingreso mínimo referencial de un país. También tenemos el subempleo femenino. Bien, este es el porcentaje de población que se encuentra en condiciones no aptas de trabajo. Actualmente, a nivel nacional, se cuenta con un subempleo femenino del 51,6%. Este representa el doble del masculino y usualmente se compone solo de trabajadoras sin remuneración o que reciben ingresos bajos a la remuneración mínima vital. También tenemos a la microempresa, que representa el 95% del universo empresarial en Perú y que genera empleo a casi la mitad de la población ocupada, que viene a ser el 48%. También tenemos a la productividad. Para calcular esta, podemos dividir el PBI entre el número de horas trabajadas. El resultado será cuánto se ha producido en el país por cada hora trabajada. Ahora, vamos a mencionar una breve diferencia entre la informalidad y el subempleo. Ambos indicadores miden el mismo fenómeno, sin embargo, sus magnitudes son diferentes. La informalidad analiza a la población ocupada, mientras que la tasa de subempleo analiza a la población económicamente activa. Paso a la diapositiva ya, gracias. En esta parte tenemos los antecedentes tanto nacionales, internacionales y regionales para poder contrastar la información que hemos encontrado y nuestros resultados. Por parte de antecedentes internacionales tenemos, por ejemplo, un estudio titulado, el cual recibe como nombre El subempleo en la estructura productiva y social de la provincia de Tungurahua. Este fue publicado en el año 2019 y lo publicaron Ruiz y Navas. Acá el objetivo básicamente se basa en analizar la incidencia, que ya lo vimos, ejerce la estructura productiva y social en la provincia en un periodo, por ejemplo, del 2007 al 2017. Acá se usa un análisis de regresión lineal múltiple con verificación basada en diferentes contrastes, y básicamente se concluye que la precarización del trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores inmersos tanto en comercio como en servicios sí refleja un notable aumento en la producción bruta del sector terciario de la economía ecuatoriana, encontrando también una relación directamente proporcional tanto por el subempleo y por el lado de la tasa productiva. Acá este presente estudio nos contribuirá en este trabajo a la dirección y también a hallar la relación entre la producción y la tasa de subempleo con el fin de contrastar si realmente es directa o inversamente proporcional. También otros estudios hallados en la parte internacional con el nombre de determinantes socioeconómicos del subempleo en el caso de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, publicado en 2019 por Sábano. Acá, para no explayarnos mucho en la presente tesis, se aportará con la comparación de determinantes con el fin de verificar si en el Perú, por ejemplo, se encuentran los mismos factores que destinan a un porcentaje de la población económicamente activa al subempleo. Por otro lado, encontrándonos más en antecedentes nacionales, tenemos una investigación titulada El subempleo en el Perú en el periodo desde el 2000 al 2015, es decir, un rango de 15 años, publicado en el 2019 por Suárez, el cual se halló como objetivo determinar cómo influye de hecho el Producto Bruto Interno y el salario mínimo vital en el comportamiento del subempleo en el Perú, en el periodo de estudio, como ya lo dije anteriormente, entre el 2000 y el 2015. Aquí se utiliza un modelo econométrico de regresión lineal múltiple uniecuacional, y de hecho se llegó a la conclusión de que el aumento del PBI y el salario mínimo de forma conjunta sí permiten la disminución del subempleo, ya que la tasa de producción debe crecer para aumentar la remuneración mínimo vital. Por otro lado, en un caso contrario, se genera subempleo y desempleo por la insuficiente demanda de mano de obra. Esta investigación nos aportará con la influencia entre las variables de análisis de forma bidireccional, es decir, que la variable A influye a la variable B y la variable B influye a la variable A.
Y aquí se muestra que la variación del PBI influye de hecho en la tasa de subempleo y de forma viceversa. Finalmente, en nuestros antecedentes regionales, tenemos una tesis, un proyecto de capacitación en cosecha de arándanos y otros cultivos de exportación para la inserción laboral de jóvenes en el sector agroindustrial de la región La Libertad, publicado en el 2016 por Rondón. Acá el objetivo fue la elaboración de un proyecto de capacitación que básicamente contribuyó a mejorar competencias técnicas de las personas sin capacidad de trabajar y ayude a facilitar el proceso y el acceso al empleo formal en la región de Libertad, formando así un capital humano deseable para poder hallar un trabajo decente. Acá se demostró que mediante la capacitación y el fortalecimiento de dichas capacidades técnicas, de hecho los jóvenes de escasos recursos con estudios superiores como límite y como la población con mayor dificultad de inserción laboral, de hecho logran mejorar sus condiciones socioeconómicas y aportan bastante al desarrollo de la tasa de producción a través de la eficiencia tanto del sector industrial como del sector de la parte exportativa. Esto nos va a apoyar como proyecto de responsabilidad social y que de hecho la necesidad de capacitación laboral específicamente en ciertos sectores de la economía que cuenten con más oferta de empleo en Región La Libertad con el fin de reducir la tasa de subempleo, es decir, una formación de capital humano. Le doy paso a mi compañera. Bueno, para continuar, les voy a hablar sobre los resultados. ¿Puedes pasar, por favor? Ya. Hemos realizado un cuadro Excel donde hemos puesto los datos, primero los años del 2007 al 2019 y después en las plataformas que ya hemos mencionado como el INEI, hemos sacado el PBI expresado en 1.000 millones de soles. Luego lo que son los datos del empleo, la PEA, y dependiendo del porcentaje de subempleo, hemos hallado el subempleo en nominal. Bueno, primero podemos observar ahí fácilmente que el subempleo tiene una conducta creciente, especialmente en los años ahí en el 2011, en donde subió notoriamente con respecto a los años anteriores. Como podemos ver, en los años anteriores ha estado en un 34.60% y en el año 2011 ha estado en el 54.60%. Bueno, otra conclusión que podemos hallar es que el PBI presenta un comportamiento de crecimiento también, con pequeñas excepciones como lo es en el año 2015 y en el año 2016. En el 2015 con 189.805 y en el 2016 con 191.896 mil millones, claro. Bueno, a otra conclusión que podemos llegar de este cuadro es de que el PBI está condicionado por diferentes variables. Si bien el subempleo es una de las variables que también afecta al PBI, no es determinante en su crecimiento o en su caída, pero sí es importante a pesar de ello. Las variables que en sí condicionan al PBI directamente sería la inflación, la producción, el consumo de capital fijo, las remuneraciones y entre otros. Le doy pase a mi compañera Fátima. Bueno, como lo mencionó mi compañera en metodología, también hemos utilizado el programa SPSS para relacionar estas dos variables y, por lo tanto, concluir el impacto que tienen, ¿no?, una de la otra. En el primer cuadro podemos ver el mínimo, el máximo de los datos de ambas variables, tanto el PBI como el subempleo, así como una desviación estándar. Ya. Ahora estamos con el cuadro número 2 y el número 3. Para el análisis de este trabajo se ha priorizado bastante en conocer los coeficientes de asociación, que son los valores numéricos que permiten cuantificar el grado de ajuste y de relación entre dos variables. Como ya lo he mencionado, en este caso el subempleo y el PBI, que representa al crecimiento económico. En este caso hemos elegido analizar dos coeficientes
de los tres, ¿no? Que son el coeficiente de correlación de Pearson, de Kendall y también de Spearman. Bueno, vamos a comenzar hablando del coeficiente de correlación de Pearson, que podemos observarlo en este cuadrito, ¿no? En el cuadro número 2. Para interpretar estos datos del cuadro, vemos que el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables es de 0,473. Como los valores del coeficiente de correlación de Pearson van de -1 a 1, siendo 0 el indicador que nos dice que no existe la correlación, vemos que entre estas dos variables existe una correlación, pero mínima, ya que no es 0, pero sí es muy cercano. Ahora, en el cuadro número 3 podemos observar el coeficiente de correlación de Kendall y de Spearman, que relativamente son muy parecidos. Es por ello que hemos analizado el de Spearman, ¿no? Que al igual que el coeficiente de correlación de Pearson, nos muestra la asociación entre estas dos variables. Esta se calcula en base a una serie de rangos asignados, como tenemos en la primera tabla, que ahí nos muestran, ¿no? Los años y cómo es que ha sido el comportamiento de ambas variables. Ahora, para el análisis de Spearman, tal como Pearson, los valores van de -1 a 1 igualmente, siendo 0 el valor que indica que no hay correlación, y el signo ya sea negativo o positivo también es muy importante. Al analizar esta tabla que nos entrega el SPSS, vemos que establece un nivel de correlación de 0,275, el cual está mucho más cercano a 0 que a 1. Por otro lado, como se puede observar, es positivo, ¿no? Es decir, se establece una correlación positiva o también, mejor dicha, como directa, lo que significa que a mayor nivel de PBI, mayor será el subempleo en el país. Bueno, le paso la palabra a mi compañera. Bien, y ahora en la discusión de resultados. De acuerdo con el objetivo general de medir el impacto que provoca el subempleo en el crecimiento económico en la región de la Libertad con respecto al periodo comprendido entre 2007 y 2019, los resultados que obtuvimos en el análisis coinciden con Suárez en su investigación, en el cual este determinó cómo es que influye el Producto Bruto Interno y el salario mínimo vital en el comportamiento del subempleo en el Perú. El autor llegó a la conclusión de que un incremento en el PBI y el salario mínimo en forma conjunta permiten la disminución del subempleo, ya que la tasa de producción debe crecer para aumentar la remuneración mínimo vital. En caso contrario, se genera subempleo y desempleo por la insuficiente demanda de mano de obra. Y ahora, de acuerdo con el objetivo específico de observar la evolución del subempleo en la región de la Libertad durante el periodo 2007-2019, el resultado del trabajo demostró que, a pesar de ver un porcentaje de subempleo que disminuye de 65% a 41,70% del año 2007 al 2019 respectivamente, esta creció, ya que en contraste con la población económicamente activa que ha venido incrementándose año tras año, se demuestra que la disminución del subempleo ha sido respuesta a un mayor aumento de la PEA. Esto quiere decir que se muestra un menor porcentaje de subempleo, nada más por el acrecentamiento paulatino de la población económicamente activa. Y ahora, de acuerdo con el objetivo específico de analizar el crecimiento económico en la región de la Libertad durante el periodo 2007-2019, los resultados están alineados con lo expresado por Chirinos, quien, a partir de su análisis descriptivo, logró demostrar que la creación de franquicias y la población subempleada tienen una relación inversamente proporcional, apoyando así al crecimiento económico de manera sustancial.
También se concuerda con los resultados de Rondón, quien demostró que mediante la capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas, los jóvenes de escasos recursos, con estudios superiores como la población con mayor dificultad, logran mejorar sus condiciones socioeconómicas y aportan al desarrollo de la tasa de producción a través de la eficiencia del sector industrial y de exportación, reduciendo así la tasa de subempleo. Bien, enfocándonos más en la parte final del trabajo, es decir, las conclusiones. De hecho, nosotros hemos podido concluir que en la libertad, es decir, en nuestra región, el comportamiento de este fenómeno laboral ha ido creciendo con el paso de los años, como se puede observar en la tabla número 1, que muestra la tasa de crecimiento y la tasa de subempleo. También esto ha causado una reducción de sus ingresos menores a los que de hecho deberían recibir, es decir, por bajo del mínimo vital. Entonces, a partir de todo esto, podemos decir que se respalda nuestra hipótesis del presente de trabajo, el cual es el subempleo tiene un impacto negativo en el crecimiento económico en la región de la Libertad en el periodo tanto del 2007 hasta el 2019. Por otro lado, si bien según nuestros coeficientes de asociación, tanto como el de Pearson como el de correlación de Sparman y Kendall, la correlación entre ambas variables es mínima, como ya se ha mostrado, de 0.473 me parece. Esta sí existe porque se aleja del cero y se demuestra que la inadecuada utilización de la fuerza de trabajo de hecho no se expresa en tantas personas desocupadas, sino en la carencia de empleo satisfactorio y continuo para las personas ligadas a algún trabajo, y más aún de subempleo ligado a la pobreza, baja productividad e insuficientes niveles de capital humano. Finalmente, en la tabla número 1 que acabo de mencionar, se observa que el subempleo tiene una conducta de manera creciente y estable desde el año 2012. Por otro lado, el PBI presenta un comportamiento de crecimiento, con pequeñas excepciones, como en los años 2015 y 2016, como se puede ver en el cuadro, donde bajaron levemente, sin embargo, volvieron a crecer y están en auge. En tal sentido, hemos podido observar que el crecimiento económico y el PBI está condicionado por diversas variables, como ya se ha mencionado, tanto inflación, factores de producción, entre otros, y el subempleo es muy importante, pero no determinante en su crecimiento. Y de hecho esto lo podemos contrastar con una teoría del crecimiento económico que hemos mencionado en el marco teórico, pues alude al crecimiento y su relación con la acumulación de capital, la división del trabajo y el aumento de la productividad. Muchas gracias.